Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es para mí una bendición el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de llegar a la comodidad de sus hogares. Quisiera que por favor vayamos a nuestras Biblias. Quiero apresurarme a que leamos este versículo que Dios ha puesto en mi corazón para que empecemos a desarrollar el mensaje de esta noche. Leamos Mateo capítulo 18 y los versículos del 19 al 20. Tengo aquí entre mis notas Mateo y los versículos que tengo dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. En esta noche ponemos, Señor, en tus manos este mensaje y te pedimos, Padre Celestial, que sea la preciosa unción de tu Espíritu Santo, Señor, la que use mis labios, la que use, Señor, la que habla a través de mi vida, y que pueda, Señor, hablarle a tus hijos, Señor, hablarle a tu pueblo a través de mí. Te doy, Señor, muchas gracias por lo que vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión deseo hablar acerca del discipulado y cómo éste nos ayuda a crecer espiritualmente. El versículo que leímos como base para este tema es el versículo que se utiliza para cuando se habla acerca de la Gran Comisión. Que Jesús le dio este mandamiento a sus discípulos antes de ascender al Padre: id y haced discípulos a todas las naciones. Y el Señor Jesucristo nos encomendó un llamado personal a que hiciéramos discípulos. Y en realidad
el crecimiento dentro de la iglesia cristiana viene cuando nosotros nos atrevemos y nos comprometemos con este proceso de discipulado. De hecho, pienso que el crecimiento espiritual es imposible sin el discipulado, sin que haya una persona acompañándonos en las diferentes etapas de la vida y que nos ayude a que nuestra vida se encamine y seamos más como Cristo. Ahora bien, ¿qué es el discipulado? El discipulado es el proceso por el cual una persona enseña a otra a través de su vida. Cómo vivir como Cristo, cómo ser como Cristo. Involucra una rendición constante de cuentas, involucra el tomar los mandamientos de Cristo y decir, vamos a practicar esta verdad juntos, vamos a vivirla. No solamente se limita a recibir enseñanzas o tomar lecciones de un libro, se trata de comprometer mi vida a que pongamos en práctica el discipulador y quien está siendo discipulado, ambos, a que nos comprometamos a poner en práctica, en nuestra vida práctica, las verdades que estamos aprendiendo. Y también, a su vez, involucra un proceso en el cual, si estamos creciendo espiritualmente, también este crecimiento espiritual se va a ver evidenciado por el aumento en la responsabilidad dentro del reino de Dios. Y quiero que consideremos algunos aspectos que componen el discipulado. Antes de avanzar con mi sermón, yo quisiera mencionar de que algunas de estas cosas que yo incluí las tomé de un mensaje que escuché del doctor Juan Carlos Ortiz de Argentina. Tomé mis notas, me puse en oración, incluí algunas cosas, excluí algunas otras, y ahora lo estoy compartiendo con ustedes en esta noche, y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. El discipulado básicamente involucra dos cosas: crecimiento espiritual, que mi vida cada día se parezca más y más a cómo fue Cristo, a este ejemplo que Cristo nos dio, crecimiento en la vida espiritual. Y segundo, el discipulado se ve reflejado, se ve evidenciado en el aumento de responsabilidad. Y son los dos temas que yo quiero tocar específicamente uno por uno al momento de predicar ese mensaje. Primero, hablemos acerca del crecimiento en la vida de Cristo, en ser como Cristo, en imitar a Cristo, en caminar como Él anduvo. Cuando Jesús anduvo en su ministerio terrenal en esta tierra, Él entrenó a sus discípulos, los amó, los discipuló. Él no solamente les daba enseñanzas para que quedaran guardadas en su corazón, Él les daba órdenes con autoridad para que ellos las pusieran por obra. Jesús era un maestro como no había existido antes o como no existía en sus tiempos. Muchos de los maestros, de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley enseñaban lo que ellos consideraban acerca de la ley de Dios, pero Jesús enseñaba con autoridad. Y Jesús le ordenaba a sus discípulos que hicieran. Él puso muchos mandamientos para que sus discípulos los pusieran en práctica. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó la parábola del buen samaritano, no lo hizo solo para que la gente dijera, ¡wow! ¡Qué bonita ilustración! ¡Qué bonita enseñanza, maestro! Lo felicito, qué bueno estuvo ese mensaje. Sino para que se pusiera en práctica. Y podemos leer la historia. Vamos a leer Lucas capítulo 10 y los versículos del 33 al 37. Lucas capítulo 10 del 33 al 37 dice: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí podemos ver el primer mandamiento que le da Jesús a este fariseo: haz esto y vivirás. Pero luego sigue añadiendo la palabra de Dios. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar,
y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Y quiero detenerme en la parte de ve tú y haz lo mismo. Al final de esta enseñanza, Jesús le dijo al que le preguntó para justificarse a sí mismo: ¿y quién es mi prójimo? Le dijo: ve tú y haz lo mismo. ¿Y qué estaba Jesús enseñando en ese momento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no estaba enseñando para que la gente dijera: qué bonito mensaje, maestro, lo felicito, me siento reconfortado. Jesús estaba enseñando para que lo viviéramos. ¿Y cuántos de nosotros los cristianos caemos en el error de espiritualizar todo? Generalmente, cuando vemos este pasaje, lo utilizamos más como una ilustración que como algo para hacer vida y para practicarlo. Muchos de nosotros, cuando leemos estos pasajes, lo espiritualizamos y lo ponemos como en una ilustración y decimos: bueno, nosotros somos aquel hombre que cayó en manos de ladrones, que iba descendiendo de Jericó, y caímos en manos de nuestro enemigo, quien nos dejó lastimados, heridos y casi medio muertos en el camino. Luego apareció Jesús, el sanador, el maestro. Se encontró con nosotros en el camino, heridos, lastimados, casi muertos. Vendó nuestras heridas, les echó vino y aceite, nos puso sobre su cabalgadura, nos llevó al mesón, que el mesón puede ser un tipo de la iglesia, y le dijo al mesonero, que puede ser un tipo de los pastores: cuídamelo, y cuando yo regrese, todo lo que te debiere te lo pagaré. Y así podemos ver básicamente cómo nosotros tenemos la tendencia a espiritualizar las cosas, cuando en el sentido más literal, por ejemplo, de estos versículos, Jesús le dijo al fariseo: ve tú y haz lo mismo. Jesús no enseñó esta parábola en su sentido más literal y primario para que la gente espiritualizara las cosas, sino para que la gente hiciera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el proceso del discipulado es un proceso muy específico en el cual nosotros nos ponemos de acuerdo para poner por obra la palabra de Dios, para vivirla, para hacerla, para ser ejemplos de lo que la palabra de Dios dice. No basta solamente con ser oidores de la palabra de Dios, sino que tenemos que ser hacedores si realmente queremos crecer en nuestra relación con Dios, si realmente queremos crecer en número, si realmente queremos que nuestra vida espiritual cambie. Y el hacer la voluntad de Dios, el poner por obra lo que la palabra de Dios decía, era lo que hacía, o el secreto que estaba detrás de la enseñanza de Jesús. Él tenía autoridad, no como los fariseos. Mateo capítulo 7 y los versículos del 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús vivía lo que enseñaba, y vivir primero las verdades que se enseñan es el secreto de la autoridad. Jesús tenía autoridad porque era el primero en poner por obra la ley de Dios. La ley de Dios estaba escrita en su corazón. En él se cumplía lo que decía, lo que dijo el rey David en los Salmos: tu ley está escrita en medio de mi corazón. Y este era el secreto de su autoridad. Y este no solamente es el secreto de la autoridad espiritual, sino que es el secreto del crecimiento en el carácter de Cristo. No solo estudiar las verdades preciosas de la palabra de Dios como conocimiento general, sino para hacerlas vida y carne en nosotros. Y para esto sirve el discipulado. Generalmente la enseñanza dominical se queda corta, porque ¿cuántas veces nosotros no vamos a la iglesia el domingo,
pero luego la próxima semana, el próximo mes, ya ni siquiera recordamos qué fue lo que se nos dijo la vez anterior, cuál fue la plática que se estuvo sosteniendo la vez pasada. ¿Y por qué no recordamos lo que nos han enseñado? Porque no lo hemos vivido. Porque aún hasta los métodos de enseñanza dicen que una persona recuerda solamente lo que practica, solamente lo que pone en práctica. Y nosotros recordamos efectivamente todas las cosas que practicamos. De hecho, si nosotros, los cristianos, viviéramos cada sermón que se predica domingo tras domingo en el púlpito, Cristo ya hubiera venido hace mucho tiempo. La segunda venida de Cristo ya hubiese sucedido. Todo el mundo entero ya habría escuchado acerca de Cristo porque uno de sus mandamientos es ir por todo el mundo. Pero como no practicamos lo que escuchamos, lo olvidamos completamente, lo cual es muy triste, lo cual nos deja en un estado espiritual de estancamiento. A mí me causa un poco de tristeza porque yo, junto con otras personas, tenemos un grupo de jóvenes de estudio bíblico los lunes, pero estamos estudiando un libro que se llama Cristianismo Verdadero, que escribió el Dr. Paul Caram. Este libro se había estudiado previamente en otro grupo de jóvenes universitarios y profesionales, y uno de los jóvenes que había estado en el grupo anterior está ahora también en este grupo apoyándonos, y me ha causado tristeza y también me ha despertado en el corazón algo muy interesante que algunas veces cuando él ora antes de que empecemos la clase, él dice: Señor, ayúdanos y en esta noche enséñanos las cosas que ya hemos escuchado antes, que ya sabemos, pero que estamos volviendo a repetir. Y me causa un poco de tristeza porque la necesidad de repetir lo que ya hemos escuchado previamente puede ser una señal de estancamiento espiritual. ¿Por qué tenemos necesidad de repetir lo que ya una vez se ha enseñado? Porque no lo hemos puesto en práctica, porque lo hemos olvidado. Y esto, lamentablemente, es una señal de estancamiento. Lamentablemente, muchos de nosotros nos hemos convertido como los creyentes que habían hebreos, a los cuales seguramente el apóstol Pablo, quien se dice que pudo haber escrito la carta a los hebreos, les escribió. Hebreos capítulo 5 y verso 12 les dice el apóstol Pablo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál era el problema con la iglesia, con los creyentes hebreos? Que ellos no estaban poniendo en práctica lo que se les estaba enseñando. Ellos estaban haciendo tardos para oír. Y eso sucede cuando escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero no ponemos en práctica, no practicamos. Entonces nos quedamos en la eterna infancia espiritual. Entonces no crecemos y entonces tenemos necesidad de que se vuelvan a repetir las mismas cosas, porque no logramos asimilar ni siquiera los fundamentos de la palabra de Dios. Y esto es porque no practicamos. El escritor de Hebreos tenía la necesidad de volverles a enseñar las cosas básicas, la leche de la palabra de Dios. Ellos no eran maduros para recibir el alimento sólido que es para el crecimiento espiritual, que es para vida, porque ellos no habían practicado lo que ya sabían. Se habían olvidado y había necesidad de volverles a enseñar. Y es por eso, y es necesario que dentro de la iglesia exista un proceso de discipulado, no solamente de enseñanza, no solamente de conformarnos con cubrir una lección de un libro, sino de sentarnos de manera concienzuda, uno frente al otro, el discipulador y la persona que está recibiendo el discipulado, para que juntos podamos encontrar una manera de poner en práctica la palabra de Dios. Nos hemos hecho tan tardos para oír que tenemos necesidad de volver a los fundamentos, de volver a las cosas esenciales, porque nos hemos vuelto tardos para oír y nuestro corazón simple y sencillamente se ha endurecido. Y cuánto necesitamos de padres espirituales en la iglesia que modelen el carácter de Cristo para que salgamos de esta letardía. ¿Cuántas veces nos hemos conformado solamente con venir a la iglesia un domingo y escuchar el bonito mensaje, pero no lo ponemos en práctica? Y seguimos en el engaño de Satanás pensando que estamos bien con Dios cuando realmente estamos en un estancamiento espiritual. Y el discipulado se compone primero por un crecimiento espiritual que es basado en hacer lo que sabemos,
a hacer lo que Dios ya nos ha hablado, a hacer lo que Dios ya nos haya revelado, aunque sea muy poco, porque así vamos a poder poder ir creciendo de manera incremental, de manera que poco a poco vayamos dando los pasos en el crecimiento y no nos quedemos estancados. La primera parte del discipulado tiene que ver con un crecimiento espiritual. La segunda parte del discipulado del crecimiento continuo que se puede ver en el discipulado, porque el discipulado real permite que las personas crezcan continuamente y sin detenerse, es que el discipulado permite que haya un crecimiento en la responsabilidad. Y voy a repetir esto, el discipulado permite que haya un crecimiento en la responsabilidad. Una de las maneras en lo natural en la cual nosotros podemos detectar el crecimiento en una persona es porque está creciendo en sus responsabilidades. Y si estamos discipulando a otros, tenemos que darle las herramientas para que crezcan en esas responsabilidades dentro del reino de Dios. En lo natural, una persona tiene que ir desarrollando el interés por adquirir nuevas responsabilidades. Y de hecho, que la persona tenga nuevas responsabilidades da como evidencia el crecimiento en lo natural. Cuando tenemos a un recién nacido, no se le puede dar ninguna responsabilidad. De hecho, se toma en brazos, se le da pacha, se le cuida, se le vela por todo momento, hasta en las noches. Después, este recién nacido crece y tiene que ir a la escuela, tiene que ganar sus clases, tiene que presentar buenas notas, tiene que ser puntual, tiene que llegar bien vestido, con los zapatos lustrados, bañados. Una responsabilidad pequeña, pero ya va siendo responsabilidad. Crece y crece, llega a la universidad y ahora ya los padres y los maestros están detrás de él. Él tiene que ser responsable por sacar su carrera adelante. Sigue creciendo y tiene que verse en la responsabilidad de ganarse la vida por sí mismo, de ya no depender de sus padres. Él tiene la responsabilidad de suplir para sí mismo, de hacer ahorros y de hacer un futuro. Luego sigue creciendo y se ve en la necesidad de enamorar a una chica y se quiere casar y adquiere otra nueva responsabilidad. Sigue creciendo en la vida y ahora tiene hijos y ahora no vive para él mismo, para agradarse a sí mismo, vive para su familia, para protegerlos, para amarlos, para cuidarlos. Sigue creciendo en la vida y ahora es abuelo y ahora él no solamente tiene peticiones de oración por sus hijos, sino por sus nietos, por su descendencia. Y él no deja de dar. Le da a uno, le da al otro. Sigue creciendo y creciendo y creciendo, pero su crecimiento se puede ver en el aumento en su responsabilidad. Cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, vamos también creciendo en las responsabilidades dentro del reino de Dios. Juan Carlos Ortiz dice que si un hermano piensa que su llamado de parte de Dios está en ser parte del coro, va a ingresar al coro, va a asistir a los ensayos, y con el paso del tiempo, si esta persona realmente crece, la vamos a ver siendo director del coro, porque creció en su conocimiento, creció en su experiencia y creció en su responsabilidad. Luego de años de preparación y de experiencia va a estar listo para dirigir a otros coros, de tal manera que él no solo va a ser importante y necesario en el coro de su iglesia, sino que otras iglesias lo van a llamar y él hasta puede convertirse en una persona profesional en ese oficio, en eso que él llama ministerio. Pero muchas veces tenemos el fenómeno en la iglesia que vemos los años pasar y pasar y pasar y las personas ocupan las mismas responsabilidades. Y esto resulta siendo un problema de estancamiento porque entonces no podemos dejar que otros ocupen los lugares, que otros vengan y traigan nuevas ideas, porque no hay un pasar la estafeta, no hay un delegar responsabilidades. Es un problema muy grande de estancamiento en nuestras iglesias. Pero, ¿por qué cree usted que hay algunas personas que no crecen dentro de sus responsabilidades en el reino de Dios? ¿Por qué no crecemos en las responsabilidades dentro del reino de Dios? Primero, creo que es porque hace falta que la gente se crea más en serio que son sacerdotes y que cada uno de nosotros tenemos el llamado a ser sacerdotes y a cumplir la gran comisión, a cumplir lo que la palabra de Dios dice. De hecho, vamos a leer un par de versículos. Desde el Antiguo Testamento, la intención de Dios siempre fue tener un reino de sacerdotes. Éxodo capítulo 19, verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el plan original de Dios para su pueblo.
Luego de eso, en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir este mismo principio. En Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dice, ustedes son una nación santa. Cada uno de nosotros es un sacerdote, un linaje escogido. Y si somos sacerdotes, tenemos la capacidad de ejercer nuestro llamado. Es decir, que tenemos la capacidad de funcionar en el ministerio evangelístico y ganar a otros para Cristo. Es decir, que tenemos la capacidad de ir y discipular a otros porque nosotros tenemos nuestra propia historia con Dios. Y discipular y predicar son cosas tal vez un poco diferentes porque no todos tienen la habilidad de predicar. Hay algunos pastores que son buenos pastores pero malos predicadores, y hay algunos pastores, decía Juan Carlos Ortiz, que son excelentísimos predicadores, pero malos pastores. E independientemente de la habilidad para predicar, todos tenemos la habilidad y el llamado dado por Dios para cumplir la obra en el ministerio. Pero lamentablemente en la iglesia, cuando a una persona se le asigna una responsabilidad, a veces las personas no se la toman con suficiente seriedad porque tal vez lo ven como un oficio carnal. El ordenar la silla, hacer recibir a los hermanos, el ser ujier, el ganar almas. Pero todo eso es cumplir las funciones en el reino de Dios. Dios nos llamó a todos para que funcionemos dentro del cuerpo de Cristo y cumplamos el ministerio al que Dios nos ha llamado. Efesios capítulo 4 y el versículo 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ojo que este versículo no dice para que los pastores puedan ejercer la obra del ministerio, para que los profetas puedan ejercer la obra del ministerio, sino para que nosotros como cuerpo de Cristo lo podamos hacer. No obstante, muchos de nosotros no nos creemos todavía que hemos sido llamados por Dios, que somos un reino de sacerdotes, que podemos hacer la función de ir y ganar a otros, que podemos hacer la función de ir y poner nuestras manos por otros y echar fuera demonios, orar por otros y que reciban el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen? La palabra de Dios no dice, y estas señales seguirán a los evangelistas, y estas señales seguirán a los pastores, sino que dice, seguirán a los que creen, porque todos deberíamos estar funcionando en la obra del ministerio, pero muchas veces nos paralizamos porque no creemos que todos hemos sido llamados a ser sacerdotes y a funcionar dentro de la obra de Dios. Otra razón por la cual no hay crecimiento en las responsabilidades dentro del reino de Dios es porque no hay fidelidad. Estamos en el mismo sitio de responsabilidad porque no somos fieles en lo poco y por eso no somos promovidos. Hacemos las cosas sin amor, sin excelencia y a veces hasta por obligación, de tal manera que no podemos ver crecimiento. Y en la iglesia es muy necesario que aprendamos a arrepentirnos de las obras muertas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos arrepintamos de hacer las cosas para Dios por compromiso y no por amor a su obra, no por amor a su reino, no por amor a aquel que dio su sangre por nosotros. No hemos aprendido lo que la palabra de Dios dice: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y estas son las palabras de aquellos que multiplicaron lo que Dios les dio. Pero ¿qué palabras escucharán para aquellos que no fueron capaces de crecer? Y no digo esto como un juicio. De hecho, algunas veces a mí se me han asignado responsabilidades y no he funcionado. Pero ese es muchas veces el problema del crecimiento dentro de las iglesias, que no sabemos crecer en nuestras responsabilidades y ser fieles en lo poco. A veces nosotros anhelamos, codiciamos ser promovidos a lo más alto, pero en lo poco no hemos sido fieles, no hemos sabido multiplicar lo que Dios nos dio. Y es necesario ser fieles en lo poco y en lo poco empezar a crecer. En el grupo de jóvenes hace muchos años, yo escuché una historia de Jorge Chacón, que él contaba de que cuando empezó a asistir a la iglesia,
su primer responsabilidad en el reino de Dios fue colocar las sillas antes del servicio. Pero él nos contaba de que cuando él hacía eso, él empezó a desarrollar la costumbre de orar silla por silla que él colocaba para que Dios tocara a la persona que se sentara ahí y que su vida fuera cambiada y tocada por Dios en esa reunión. Y claro que él siguió creciendo en su responsabilidad hasta que llegó a ser el líder de jóvenes, hasta que llegó a ser maestro del Instituto Bíblico. Y tal cual como lo vemos al día de hoy, necesitamos aprender a ser fieles en lo poco, aprender a reproducir esa responsabilidad y a aceptar una mayor responsabilidad, porque esto es una señal de crecimiento. Quiero proponer otro ejemplo. En esta iglesia hay una persona que muchos conocerán, que está aquí arriba, que ocupa este lugar. Y una vez yo estaba tomando clases de guitarra con esta persona, que ustedes sabrán de quién estoy hablando, y me enseñó algo que se quedó guardado en mi corazón. Y me dijo, mira, yo siempre que veo algún músico, procuro enseñarle todo lo que yo sé. Porque en este ambiente de la música hay mucha envidia. Quieres aprender algo nuevo, quieres crecer, y vas y le preguntas a la persona encargada de la música, ¿cómo tocaste esa canción? ¿Cómo sacaste ese acorde? ¿Cómo se saca ese arreglo? Y lo que te dicen es, anda a escuchar la canción vos, anda a aprender vos. Hay mucha envidia y mucha rivalidad en la música. Y esta persona me dijo, lo que yo he aprendido es que cuando yo enseño todo lo que sé, cuando yo doy todo lo que tengo, Dios me da más a mí. Y esa es una verdad que se quedó grabada en mi corazón. El delegar y crecer en las responsabilidades. Por lo tanto, si alguien nos asigna algo pequeño que hacer, hagámoslo de todo corazón para que podamos pasar al siguiente nivel. El crecimiento dentro del reino de Dios debe de ser continuo y debe de enfocarse en dos cosas. Crecimiento en la vida de Cristo, en el carácter, en poner en obra lo que la palabra de Dios dice, y crecimiento dentro de las responsabilidades que tenemos, de tal manera que no pasen los años y estemos haciendo exactamente lo mismo, sino que podamos crecer, delegar, enseñar a otros, y que de esa manera se pueda ver cómo avanza el reino de Dios. Que podamos ver, amados hermanos, un crecimiento en nuestra iglesia. Que Dios nos conceda el crecer en su obra. Y quiero citarles, o quiero recitarles, un versículo de Primera de Corintios, capítulo 15, que mi papá citaba mucho. Este versículo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor les bendiga y que este mensaje pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.